el Yeti y los genetistas controladores extraterrestres. Humbaba, Uwaba, en ortografía sumeria, o Umbaba, en ortografía asiria, en la mitología sumeria y aqueidia, fue un gigante, guardián y señor del bosque de cedros en la tierra de los vivos, donde moraban los dioses, gobernada por Utu, el sol. Personificaba también el río de la muerte. Umbaba, monstruo con cara de león, dientes de dragón, rugía como el agua de la inundación y poseía una gruesa melena y grandes pies. En el poema de Gilgamesi, atacó a Gilgamesi, Enkidu y compañía cuando estos talaron un cedro, pero Gilgamesi lo atrapa poniéndole un aro en su nariz y atando sus brazos. Piensa liberarlo pero Enkidu se opone, cuando Uwaba protesta lo decapitan. Enlil, que había sido el dios que puso a Uwaba a cargo del bosque de cedros, se pone furioso y redistribuye las 7 auras que le había dado a Umbaba. Bien, aquí podemos ver cómo los Anunnaki genetistas crean un ser que se dedica a proteger los bosques de las inmediaciones de las fortalezas de los jefes cabecillas de los ejércitos Anunnaki. Otro ser creado para dicho fin y muy parecido a Humbaba es Enkidu. Pero dichos seres ahora llamados Yeti, Bigfoot, Sasquatch, también eran creados como mascotas y como guerreros en ocasiones según las leyendas y escritos antiguos. Enkidu es un personaje de la mitología sumeria, compañero de aventuras del rey y héroe mitológico Gilgamesi. En vista de la fuerza y la vanidad de Gilgamesi, la diosa Aruru crea una criatura capaz de vencer en combate al rey sumerio. Entonces forma a Enkidu a partir de la arcilla y lo envía a la tierra. En el combate, ambos guerreros traban una amistad y comparten peligrosas aventuras hasta que Enkidu muere tras una enfermedad provocada por un castigo divino por haber matado a Umbaba, el protector del bosque de los cedros. Tras la muerte de Enkidu, Gilgamesi marcha a visitar a Utnapishtim creyendo que él podrá proporcionarle la inmortalidad. En el mito de Inanna, aparece representando a la agricultura, mientras su rival Dumuzi representa la ganadería. Finalmente la diosa elige al pastor por encima del agricultor. Antinomia dialéctica, desde entonces, entre el campo y la aldea. Enkidu aparece como un ser primitivo, incivilizado e incluso practicante del bestialismo, aunque no deja de ser un personaje positivo que se convierte en compañero del héroe. Representa la naturaleza y la vida rural y campesina frente a la civilización y los valores urbanos que representa su amigo Gilgamesi. Los dioses deciden crear a un enemigo que le ponga freno al híbrido Gilgamesi y la diosa Aruru da vida a una criatura salvaje llamada Enkidu, el hombre bestia. Enkidu vive en los bosques con los animales, como una fiera más, aunque tenga forma humana. Los cazadores y los agricultores temen a la extraña fiera y el rumor llega hasta el rey Gilgamesi. Gilgamesi decide enviar a una prostituta o una sacerdotisa, o tal vez una yeródula o sacerdotisa sagrada, a seducir a la bestia. Enkidu y la mujer, Samat, se acuestan y a partir de ese día los animales ya no quieren saber nada de su antiguo amigo y lo rehuyen. A cambio, gracias a la mujer, Enkidu se ha convertido en un ser humano y ha alcanzado el conocimiento. Las bestias del monte rehuyeron su contacto. Mermado estaba Enkidu, no trotaba ya como antes pero ya tenía juicio y era vasto su saber. Samat le habla de la ciudad de Uruk y Enkidu arde en deseos de conocer ese nuevo mundo. Llega a la ciudad y se enfrenta al rey Gilgamesi, cumpliendo así el designio de los dioses. No se sabe con exactitud el resultado del combate, que no se ha podido reconstruir por completo en los textos conservados. Se suele considerar que el vencedor fue Enkidu, pero no es del todo seguro. Lo que sí se sabe es que tras el combate los dos enemigos se reconcilian y se convierten en grandes amigos. Bigfoots positivos y Bigfoots malignos. Existen dos clases de Bigfoots, los positivos y neutros con la evolución de las especies y que son herbívoros. Ellos habitan en el mundo intraterreno junto con las especies que trabajan para la elevación de la vibración del planeta Tierra. Son difíciles de visualizar por los humanos ya que estos seres tienen un gran poder mental y evitan con el control mental ser detectados.
Los hay que han sido grabados o fotografiados en un descuido de estos seres, pero según los testigos estos seres han desaparecido como por arte de magia. Tienen el poder de la mimetización y la invisibilidad para protegerse, así como el de crear un escudo protector a su alrededor para evitar ser dañados por los humanos y otros seres agresivos. Hay muchos relatos de testigos de encuentros con el Bigfoot que confirman haber disparado contra estos seres y no haberles afectado en absoluto las balas. Los Bigfoots tienen el poder de percibir las vibraciones de los seres y lugares. Cuando se encuentran con algún ser vivo, ellos perciben las vibraciones de dicho ser. Saben cuando un ser está vibrando positivamente y el nivel espiritual de cada ser con el que se encuentran. Después están los Bigfoots malignos. Dichos seres trabajan y colaboran con los controladores de la granja Prison. Los seres extraterrestres y extradimensionales son utilizados para estudios sociológicos de reacción de seres esclavos. Como ejemplo está el caso del Paso Dyatlov, donde fue soltado un yeti para acabar con 9 seres humanos. En este asesinato participaron además extraterrestres científicos en el comportamiento de especies y militares que controlaban el perímetro de la zona para que este ser no se escapara del campo de experimentación. Como prueba de esto fueron las fotos encontradas, en las cuales se pueden ver en una de ellas a este ser acechándolos. Hubo gente de los poblados cercanos que dicen haber visto luces extrañas en el cielo que merodeaban en esa zona aquella noche. Yuri Yudan fue el joven que tuvo que dar marcha atrás al viaje debido a una enfermedad. El joven siempre pensó que tras las muertes estaban los militares soviéticos, responsables de alguna manera de lo ocurrido. En el año 2012 y durante una entrevista dijo recordar cómo le habían pedido identificar todo lo encontrado en la escena. Yudan dijo que encontró una ropa de apariencia militar que no pertenecía al grupo, lo que le hizo sospechar de que es posible de que antes de los grupos de rescate allí habían estado antes otros. También dijo recordar cómo las autoridades parecían estar más interesadas en la razón por la que estaban allí que la propia causa de las muertes. Han pasado más de 5 décadas desde el misterioso suceso que se conoce como el incidente del Paso Dyatlov, donde 9 esquiadores perecieron en los montes Urales. Pero los detalles, que se basaban principalmente en los diarios de los excursionistas, así como los registros de los investigadores soviéticos, fueron realmente escalofriantes. Los investigadores, desconcertados por las terribles e inexplicables muertes de los estudiantes universitarios rusos, han llegado a una nueva conclusión: el Yeti. El Yeti responsable de la muerte de los excursionistas en el Paso Dyatlov. El 2 de febrero de 1959, 9 estudiantes universitarios escalaron las laderas heladas del Paso Dyatlov en los montes Urales de Rusia. Nunca regresaron con vida. Los cuerpos de los estudiantes fueron hallados con las costillas rotas y los cráneos fracturados. Incluso uno de los integrantes tenía los ojos y la lengua arrancados. En el momento de la tragedia, los investigadores rusos declararon que la muerte de los estudiantes en el Paso Dyatlov era debido a una fuerza natural convincente, según un nuevo documental de la televisión que vuelve a investigar el caso. Desde la horrible masacre ocurrido durante la Guerra Fría, algunos han especulado que los estudiantes fueron víctimas de un arma soviética de alto secreto, u otros sugirieron que una tribu indígena atacó por sorpresa a los excursionistas. Aunque realmente la ciencia no reconoce la existencia del Yeti, el explorador Mikel Ibecki, el investigador del controvertido documental, está convencido de que hay algunos aspectos extraños en la masacre que parecen indicar que estuvo involucrada una gran criatura. Por ejemplo, una de las tiendas fue rota desde el interior y algunas de las víctimas dejaron su ropa atrás con temperaturas bajo cero en el exterior. Libecki considera aún más extraño la eliminación de los informes de la autopsia y otros documentos oficiales del gobierno ruso. He pasado mucho tiempo solo en la montaña y he tenido que hacer frente a experiencias cercanas a la muerte, dijo Libecki a los medios de comunicación. Sé que si yo desapareciera, me gustaría que mi familia supiera lo que me pasó. Con el fin de investigar la teoría del Yeti, Libecki visitó Rusia para reunirse con expertos de la legendaria criatura,
como Igor Burtsev del Centro Internacional de Ominología. Él es el mayor experto del mundo en el Yeti ruso, dijo Libecki en el documental. Ha dedicado toda su vida a la búsqueda de esta criatura. Burtsev, de 73 años, dice que tiene montañas de evidencias que demuestran la existencia de la criatura en los montes Urales, pero que nadie quiere ver. Basándose en sus investigaciones, Burtsev dice que el Yeti ruso es la raza mucho más notable de los pies grandes. Ellos tienen el pie más grande que el ser humano, y tienen el cuello corto, casi sin cuello, dijo Burtsev en el documental. Las huellas están todas partes. Durante los últimos 50 años, encontré signos del Yeti, confirmados por informes de más de 5.000 testigos oculares. Eso es un gran número de avistamientos de una criatura que supuestamente no existe, dijo Libecki. Libecki está convencido que los datos de Burtsev demuestran que el Yeti fue el responsable de lo ocurrido en los montes Urales hace 5 décadas. Pero en Finlandia también hubo un hecho relacionado con un Yeti. En la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron muchas atrocidades que si bien hasta los días de hoy se siguen hablando de ellas, hay una historia en particular que no se le ha dado el destaque principal que tienen otras historias. Se trata de un hecho atroz que al escucharlo hiela la sangre por lo mórbido de la ocurrencia. En el año 1942 se desató una pequeña guerra entre Rusia y Finlandia, la cual fue llamada la Guerra del Invierno, que era parte de la misma Segunda Guerra Mundial, con victoria de los finlandeses. Cabe destacar que Rusia y Finlandia, debido a sus posiciones geográficas, poseen épocas de calor muy limitadas, es por esto que tienen inviernos muy crudos y extremos. El ejército soviético quería invadir Finlandia, pero no podían seguir la ruta oficial hacia Finlandia, ya que ponía en riesgo el ataque estratégico y corrían peligro de que los descubrieran. Es por esto que deciden internarse en el bosque para llegar al poblado de Ivalo de aquel país e iniciar un ataque estratégico, ya que además los finlandeses habían elaborado una estrategia de francotiradores muy eficiente, la cual les favoreció mucho a su favor. Antes de que el ejército soviético iniciara toda esta estrategia, habían oído rumores por parte de los finlandeses de que en los bosques aledaños de Ivalo había un monstruo que mutilaba personas, y que incluso los mismos lugareños de ese mismo poblado no salían mucho a cazar o buscar alimento por miedo a toparse con esta supuesta criatura. Los soviéticos, al oír este rumor, no lo tomaron en cuenta, ya que pensaron que era solo un rumor para asustar a Rusia y evitar un ataque. Es por esto que los soviéticos decidieron internarse en el bosque de todas formas. A los finlandeses les llegó el rumor de que un ejército soviético se había internado en el bosque, y además de que veían una señal de humo, por lo cual deciden mandar tropas a los bosques aledaños para prevenir un ataque, pero cuando llegaron se toparon con algo horrible y traumante. Todos los soldados soviéticos habían sido mutilados, descuartizados y desollados. Era un verdadero lago de vísceras y sangre. Y además el olor que invadía el lugar era muy desagradable. También cuentan que pudieron ver cómo vieron a lo lejos un ser gigantesco que corría hacia lo más recóndito del bosque. Cuentan los testigos que su apariencia era horrible, era peludo y de unos 2 metros de alto y emitía una especie de gruñidos como los de un animal salvaje. Le dispararon, pero eso no le hizo nada, parecía como si las balas le rebotasen. En un momento dicen que miró hacia atrás y sus ojos eran rojos. Nunca habían visto una bestia igual que esa. Sus zancadas eran enormes y a pesar de su envergadura era muy veloz. Sin embargo, quedó un registro fotográfico de este suceso que muestra la piel de un soldado soviético totalmente desollado y colgando de una rama. Esta es una historia 100% real. De verdad ocurrió, y es por eso que es tan espeluznante y que eriza los pelos al oírla. Un dato curioso: los finlandeses taparon esta ocurrencia diciendo que se les habían acabado las provisiones a los soldados soviéticos y que por eso se mutilaron entre ellos, pero es muy poco creíble. Solo lo hicieron para no seguir alimentando el miedo y la imaginación de los finlandeses. Curiosamente, son muchos los testigos que dicen haber visto en esos bosques a una criatura parecida al Yeti. De forma simiesca y enorme, de unos 2 metros de altura y muy robusta.
Suscríbete para más artículos y vídeos interesantes y no olvides dar me gusta al vídeo. Hasta la próxima.